Querría conectar tu parte de la keynote con la parte que nos ha hecho Javier Santa Cruz. El resumen de su intervención es que estamos en un momento de moderación de tipos de interés y ajustes de crecimiento, o al revés, o ajustes de tipos de interés y moderación de crecimiento. Me gustaría preguntarte por el momento del ciclo en el que estamos y qué oportunidades y qué riesgos ves para darnos un correcto contexto del momento actual. Pues mira, venimos de un momento que ya van varios años de unos déficits muy altos, ¿no? Desde COVID llevamos déficits arriba del 6% todos los años, incluyendo el año de COVID, que fue 14 o 15% más o menos. Entonces, toda esa deuda hay que repagarla. Y al repagar esa deuda, pues en realidad tienes que pensar en maneras de repagarla, y la mejor manera obviamente es bajarte la tasa de interés, ¿no? El gran problema de esa estrategia es que la inflación es muy difícil que baje a ese nivel que quiere el Banco Central de Estados Unidos de 2%. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Pues el consumidor cada vez que va al supermercado, ¿no? Pues digamos que es un impuesto que le ponen al consumidor que en cierta manera no es visible, pero que hemos visto en diferentes países que han cambiado los gobiernos por temas de inflación, ¿verdad? Votan a la gente basado en cómo se siente, ¿no?, ese nivel de inflación. Entonces, yo creo que es bastante... dice bastante a largo plazo, ¿no? El consumidor está muy debilitado, lo vemos en los momentos digamos, las carteras de préstamos de coches, por ejemplo, están en un momento muy delicado de impagos. El desempleo ya está empezando a subir, y todo esto con una política monetaria laxa. Porque por un lado tú tienes unas tasas de interés que todavía en Estados Unidos no han caído fuerte, pero el alza balance del Banco Central está trillones arriba de lo que estaba antes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la parte larga de la curva de la tasa de interés está en cierta manera mantenida baja por el Banco Central, que tiene todos esos bonos, ¿no? Monetización de la deuda, ¿no?, que se llamaban las Banana Republics de los años 1970 y 80, pues ahora son los países desarrollados que hacen eso, ¿no? Japón, Europa y Estados Unidos están en esa jugada. Entonces creo que es un momento no de normalización, sino que creo que es un momento de riesgo altísimo, porque quieren manejar una situación que creo que hay demasiada calma en los mercados, ¿verdad?, para lo que están intentando hacer. Y se verá en cuanto empiecen a volver otra vez a salir los números económicos. Como sabéis, aquí está el gobierno ciertamente cerrado y han parado por todos los números económicos por salir, ¿no? Pedro, llevamos unos años en los que en estos foros, por ejemplo, en el 13º, en el 14º foro de asesores, ya se empezaba a hablar de normalización de los mercados, después de una década de tipos excepcionalmente bajos en prácticamente todas las geografías. Pero claro, llevamos ya 3 años hablando de normalización de los mercados. Yo no sé si los mercados están normalizados o estamos en una especie de transición estructural que no va a acabar nunca. ¿Cuál es tu sensación? Yo creo que están experimentando. Acordaros que antes no había monetización de deudas, antes no había... los bancos centrales utilizado la compra de activos, incluso compraron activos de renta variable y activos de renta fija de alto riesgo. Entonces han experimentado con demasiadas cosas. Y como han visto que no pasa nada, entonces es como que le han dado nuevas herramientas a la política, en realidad, para digamos, empujar las economías para adelante, pero de una manera ficticia, ¿verdad? Porque si le quitas
todo ese déficit, si le quitas toda esa monetización de la deuda, no estaríamos donde estamos, ¿verdad? Tenemos preguntas, podéis levantar la mano cuando queráis. Si hay alguien, si no voy, que yo tengo varias, que me pasaba como con Javier, que a Pedro no se le puede preguntar todos los días. Pedro, mientras tanto, mientras vamos rompiendo el hielo aquí en sala, ahora sí, háblame de megatendencias, las grandes, ¿no? Las grandes titulares, inteligencia artificial. En el foro de ETFs de la revista Inversión hablábamos de tecnología cuántica. No sé, vosotros al final, con toda la información que tenéis, particularmente ahí en Estados Unidos, que parece que todo fluye con más celeridad que aquí, si estáis de acuerdo con las megatendencias que están despuntando aquí en Europa, o tenéis otra visión totalmente distinta. Bueno, yo creo que las tendencias están muy claras, ¿no? La tendencia de la robotización está muy clara, y eso te hace ver que en realidad va a haber menos puestos laborales futuros, de los que se necesita muy poca educación, y todas esas personas van a ser reemplazadas en un futuro, ¿verdad? Entonces, el prepararse para ese tipo de economía que viene dentro de 10, 15, 20 años es clave yo creo que para la sociedad, pero también para un padre y una madre que tienen que decidir un poco cuál va a ser, en cierta manera, la educación correcta para sus hijos, ¿verdad? La otra tendencia, obviamente, es la de aquí ahora todo rápido, ¿verdad? Desde los teléfonos podemos tenerlo todo a la máxima velocidad, ¿no? La inteligencia artificial creo que va a cambiarlo todo. Lo que no me queda claro es quién va a ganar o quién va a perder. Yo, cuando no tengo esa visibilidad a 5 o 10 años de cómo va a ser un negocio, cómo va a ser ese sector, pues en realidad no invierto, ¿verdad? Porque todo lo que es una tendencia donde no puedas predecir es, desde mi punto de vista, una especulación a nivel de inversión. Y yo creo que un poco las economías que se adapten lo más rápido posible a todas estas nuevos cambios tecnológicos, pues son las que van a tener mayor éxito, ¿no? Sí, que perdón. Decía que básicamente, si veis en los últimos realmente 100 años, Estados Unidos es la número 1 potencia del mundo. ¿Por qué? Porque, si fijáis, todas las tecnologías prácticamente salen de aquí. Tienen el mejor talento, tienen el mayor número de personas especializadas, tienen las mejores universidades, tienen el capital máximo, la flexibilidad de los mercados y la velocidad del sistema para abrir, para cerrar empresas, para hacer cosas, ¿no? Y eso, pues, yo creo que los diferentes países que se adapten lo más rápido posible son los que van a tener el mayor éxito. No, decía Pedro que menuda clave nos has dado. Si no ves el negocio claro en 5 años, no inviertes. No está mal, como clave. Sí, o sea, por ir muy rápido, daros cuenta que el tema de la inteligencia artificial, vamos a necesitar esa velocidad. Yo creo que he puesto este ejemplo en el pasado, que es el avión Concorde, que iba de París a Nueva York. Ibas creo que en 3 horas, pero al final no era viable, porque el precio que tenías que cobrar por esas 2 horas extra, de decir, oye, voy en otro avión en clase superior o lo que sea, o en avión privado incluso, pues al final no era viable. Entonces, es como cuando te compras un coche que puedes ir a 350 por hora en ese coche, ya, pero es que si vas a 350 por hora te matas, o te ponen multas y te meten en la cárcel. Entonces, ¿para qué esas velocidades, ¿no? Entonces, en Artificial Intelligence yo creo que va a haber muchas cosas que no las vamos a necesitar, y otras que sí van a añadir mucho valor. Por eso digo que ahora mismo lo que hay es muchísima inversión metida en ese sector,
iba a haber ganadores y perdedores, ¿no? Y obviamente, si vemos la historia económica, nos damos cuenta de que cuando aparece una nueva invención, pues aparecen esas burbujas, ¿no? Que son normales, son racionales, porque mucha inversión va a un sector específico y eleva esas valuaciones fuera de temas racionales, porque pues la gente en realidad no se la quiere perder o no realmente están dispuestos a especular en cierta manera de que van a tener éxito o no, ¿no? Pedro, me están pidiendo que te pregunte, además de la de los 5 años, ¿qué otros criterios debe seguir un asesor para distinguir entre una tendencia consolidada y una pasajera? Bueno, yo creo que invertir en tendencias, en cierta manera, es bueno, porque es mejor invertir con el viento de la espalda que con el viento en la cara. Ajá. Eso sí es verdad. Ahora, hay que entender las tendencias que son permanentes, ¿verdad? Dejadme que os dé un ejemplo muy claro con España. España tiene una posición geográfica que nadie la va a cambiar dentro de Europa, ¿verdad? La única competición a nivel de esa posición geográfica igual es un poco Italia o Grecia en cierta manera, pero España tiene todavía mejor posición todavía geográfica. Entonces, cuando ves la cultura española, cuando ves los precios que había, etcétera, pues te das cuenta de que esa tendencia de turismo, esa tendencia de jubilación de gente europea que se quiere jubilar en España, en los diferentes lugares de las costas, de las islas, etcétera, ¿no? Entonces, esa tendencia, que lleva ya muchos años, pues tiene todo el sentido del mundo. Y es, digamos, una tendencia que no va a terminar hasta que pasen cosas como, oye, España se vuelve peligrosa o algo así, o hay crimen, o los precios se vuelven muy caros, o cosas así que paran esa tendencia en sí, ¿no? Y luego hay tendencias temporales, ¿verdad? Que esas tendencias temporales son las que hay que tener cuidado, porque de repente se cambia el camino y igual no estabas en el lugar correcto, ¿no? Pedro, ¿cómo gestionamos, una pregunta más que me piden que te traslade, cómo gestionamos en el actual momento el famoso dueto, ¿no? Gestión-riesgo? ¿Qué peso tiene que tener cada uno de estos factores dentro de las decisiones que tomemos, pues, a partir de hoy, si quieres? Mira, yo lo que hago es invierto en empresas y puedo hablar un poco de eso, ¿no? Lo primero, para bajar el riesgo hay que especializarse. La especialización es clave, es decir, invertir solo en lo que tienes conocimientos muy altos. Luego, entender muy bien qué tipo de empresa estás invirtiendo o de sector, ¿verdad? Y buscar esos sectores donde tienes unas barreras de entrada muy grandes, una oferta inelástica, y donde tienes una demanda inelástica, donde tienes un producto o un servicio con una demanda que sigue subiendo aunque los precios suban, y quieres que los precios suban. Ajá. Si eres inversor. Entonces, cuando encuentras ese sector donde tienes oferta inelástica y demanda inelástica, y encuentras esas empresas a unas valuaciones históricas bajas, donde puedes ver ese flujo de caja que va creciendo a través del tiempo, ¿no? Y ves ese free cash flow que sigue aumentando y que puedes predecir, ¿verdad? Con máxima predictibilidad, entonces es una ecuación muy sencilla, ¿verdad? Y da exactamente igual ya lo que esté haciendo la economía, ¿verdad? Una vez que encuentres ese tipo de empresas, la bajada de riesgo viene de esa microeconomía, es decir, ese cálculo microeconómico, microeconomics, ¿no? de la oferta inelástica, de la demanda inelástica, de la capacidad de precios y la evaluación a la que has comprado la empresa. Así es como bajas el riesgo desde mi punto de vista. Viene de especialización, viene de hacer menos cosas, no pretender saber de todo. Y para el inversor de a pie, que igual nos esté escuchando, ¿verdad?
Yo siempre digo, y creo que en la sesión anterior se hablaba del interés compuesto, 100.000 euros a 15% por 40 años son 26 millones de euros. Es bueno seguir aprendiendo, es bueno leer memorias anuales, es bueno seguir entrenándose y aprendiendo de ser inversor. Pero si quieres conducir a 300 o 400 kilómetros por hora, ¿no será mejor que contrates a Fernando Alonso? Entonces, yo creo que la clave es encontrar ese portfolio manager que tiene un retorno por encima de los mercados. Y ese es el único valor añadido. Si tienes un inversor que tiene un retorno compuesto de 8 o 9 años y es 6 o 7 o 5 o 4 o 9, no le has ganado a los mercados. Sabes que ese inversor no es bueno. Puede tener el último año a 20% o a 40% el último año, no importa, que ha generado en los últimos 9 o 10 años. Esa es la clave, encontrar uno que tenga 9 o 10 años con un performance, un desarrollo muy por encima de los mercados. ¿Por qué? Porque vienen 10 años más y otros 10 años más. Y no es lo mismo hacer ese interés compuesto a 8 o a 9 o a 15 o a 16 o a 17. ¿Verdad? Son dos mundos completamente diferentes. Y hoy en día lo bueno de las aplicaciones de ChatGPT y todas estas aplicaciones de Artificial Intelligence es que les puedes hablar y les puedes decir 100.000 euros al 15% por 20, 30, 40 años y 100.000 euros al 7, al 8% por la misma, y ves que los resultados son noche y día. ¿Verdad? Entonces, yo siempre digo, es como comparar el Real Madrid o el Fútbol Club Barcelona con un equipo de tercera división de Nicaragua, por decirte algo. ¿Sabes? O sea... Buena semana para hacer esa comparativa, Pedro. Entiendo que la diversificación la trabajas a nivel temporal, lo infiero de tu respuesta anterior. Mira, la diversificación es buena, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque si tienes un portfolio demasiado diversificado, por decirte algo, de 40, 50, 60 posiciones, primero es muy difícil seguirlas e intentar pretender que sabes todo de esas 40, 50 empresas. Muchos portfolio managers lo que hacen es, tienen demasiadas posiciones para diversificarse de su propia falta de conocimiento en realidad, ¿verdad? Entonces, yo creo que los portfolios ideales son portfolios como de 15 empresas más o menos, pueden ser 16, 17, 14, 12, pero alrededor de ahí, donde tienes una serie de empresas que no están correlacionadas con las demás. Es decir, lo que quieres es tener un flujo de caja completamente diferente en cada posición o en cada inversión que tienes y que no estén correlacionadas, ¿verdad? Esa yo creo que es diversificación suficiente. Y también hay que entender que las personas más ricas del mundo lo han conseguido siempre con ninguna diversificación, con una sola empresa normalmente. Mirad la persona más rica en España, Amancio Ortega, una sola empresa, un solo negocio. Entonces, diversificación es buena, pero hasta cierto punto. Pedro, vamos concluyendo. Si aquí no quieren preguntar dentro de sala, última oportunidad mientras me contesta la pregunta. Pedro, a tu juicio, ¿cuál debería ser el rasgo dominante del asesor y del inversor para 2026? Bueno, yo con el tema de asesores, si soy un español de a pie, pues lo primero que miraría son los incentivos, ¿verdad? Los incentivos al final son clave para que estén alineados, ¿verdad? Los incentivos mueven el mundo. Y a nivel de inversor, hay dos temas que son clave. Uno es el tema de información, es decir, tienes que convertirte en un especialista de lo que haces. Y es mejor solo invertir en las cosas en las que uno realmente es especialista. Y número dos, hay que darse cuenta que en los mercados públicos, es decir, en el mercado de las bolsas de valores, las emociones entran a jugar un factor muy importante.
¿Por qué? Porque los precios cambian constantemente, cuando las bolsas caen muy fuerte y muy rápido, y hay que tener una segunda cualidad que es más importante que la primera, que es la capacidad de tener ese estómago para aguantar esos momentos de, llamémoslo, de estrés máximo, porque no es fácil. Cuando yo me posiciono, las grandes compras siempre se hacen en los momentos de crisis, se hacen en los momentos donde hay una volatilidad máxima, los mercados están cayendo 4 y 5% por día. Y claro, uno nunca encuentra el momento más bajo. Siempre compras, construyes la posición y muy raramente agarras ese punto más bajo en el precio de la acción y sigue cayendo. Entonces hay que tener ese estómago, ¿verdad?, para darte cuenta de que el precio de la acción no te dice nada sobre lo que estás comprando. Es el mecanismo para comprar o para vender. Ajá. Hay muchas emociones, mucha gente que compra y vende por temas que no tienen nada que ver con el valor real de esa empresa, ¿verdad? Pedro, con esta reflexión, es que, perdona, ya me pica la curiosidad, esto que nos acabas de explicar, trasládamelo al IBEX 35, que como sabes lo tenemos en récord de 30 años. No solo es el IBEX, es las bolsas en general, y viene por lo que hablábamos antes: políticas monetarias muy laxas, políticas fiscales muy laxas a extremos, y vienen básicamente por una especulación y digamos que unas bolsas se siguen a las otras, en cierta manera, ¿verdad? Entonces, el movimiento de capitales, la liquidez es máxima, y eso pues lo que crea pues es la especulación, crea las burbujas, crea las sobrevalorizaciones, etc., ¿no? Lo que tienes que ver a muy largo plazo, ¿verdad?, es decir, ese IBEX que tocó el máximo histórico, hay que recordar la otra vez que estaba a ese nivel, que creo que fue el 2007, por ahí, ¿no? Eso es. Así. Entonces, si miras el 2007 de Estados Unidos, ¿verdad?, está muy por abajo de donde está ahora Estados Unidos. Es decir, ¿qué te quiere decir con eso? Que hay que invertir donde están las mejores empresas del mundo. Y las mejores empresas del mundo, con los mejores managers, con la mayor flexibilidad y todo, pues en realidad no están en el IBEX. Sí hay en el IBEX alguna, ¿verdad? No quiero destacar que no hay empresas buenas en España, porque sí las hay. Pero lo que son todo el mercado en general, el mercado que ha ganado a todos los mercados a través de la historia ha sido el americano, ¿vale? Entonces, eso te da un poco de ver que a largo plazo hay que batir a ese mercado americano. Y hoy en día cualquier español compra un ETF del mercado americano muy rápidamente, ¿verdad? Ahora, claro, ahora mismo estamos en puntos altísimos también aquí de valuaciones. No es que estoy recomendando hacer eso, ¿vale?, porque las valuaciones están altísimas en el mercado per se, si es que lo compras todo el mercado. Pero lo que quiero decir es que cuando estás en periodos largos de tiempo, 30, 40 años, ¿verdad?, lo que sabemos es que el S&P 500, el mercado americano, te da aproximadamente 8-9% en periodos muy largos de tiempo, ¿verdad? Entonces, al inversor español la clave es, si no me das más de 8-9% a periodos muy largos de tiempo, ¿por qué voy a pagar a un gestor que me maneja el dinero cuando tengo al S&P 500, tengo a Estados Unidos? Entonces, necesitas encontrar esa performance, ese retorno por arriba del 9 en periodos largos de tiempo, ¿verdad? Y yo creo que es mejor dedicarle mucho tiempo a buscar ese gestor que en realidad intentar tú solo invertir en diferentes empresas, etcétera, ¿no? Creo que España está en una posición muy buena.
por lo que hablaba antes, tienes una cultura excelente, tienes un país increíble, una localización increíble, es un país seguro. Y por eso hemos visto el gran movimiento de población que ha habido a España y sobre todo a Madrid, lo veis en los precios inmobiliarios en Madrid, etcétera, la riqueza ha subido, etcétera. Obviamente siempre hay problemas en un lado, en el otro, pero en general España es un gran país con muy buenas empresas, muy buenas empresas medianas. El español es muy empresario. Y realmente yo apostaría por España. Ahora, el IBEX per se no es España todo. Digamos que en el IBEX hay muchas empresas que hacen cosas por muchas partes del mundo también, ¿verdad? Pero claro, cuando comparas esas 35 con las mejores 35 de Estados Unidos, pues la diferencia es muy grande, ¿no? Pedro, con esta reflexión nos quedamos. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y buena sesión, Pedro. Muy bien, encantado. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el foro.